Advertencia, contenido sensible. Violencia policial. Violencia sistémica. Si estos temas te incomodan, no dudes en saltarte este vídeo. ¡Ay! Coño, estoy hecho un trasto. ¡Ah! Me duele todo. ¡Ah! ¡Ah! No tenéis ni idea, yo tampoco. Pero a lo mejor me han pegado 4 hostiejas, por lo que este vídeo va a ser un poco menos de risas, ¿vale? Y de verdad, perdonadme que no haya tanta risa aquí, es que el tema es bastante serio, para variar. Periodista. ¡Cocainómano! ¡Mierda! Pocos días antes de la grabación de este vídeo fui a la protesta por el asesinato de Samuel Luis, un hombre joven y sano al que un grupo de energúmenos mataron al grito de «maricón de mierda». Le persiguieron más de 200 metros y le golpearon durante más de 15 minutos. Como podéis imaginar, los ánimos estaban muy encendidos y no es para menos. Este asesinato es otro efecto secundario más del ambiente reaccionario que se está creando en este país y en muchas partes del mundo. Y es un ambiente reaccionario y crispado que crean en parte los medios de comunicación, en parte los partidos políticos de ultraderecha, todos siempre, eso sí, obedeciendo a los grandes intereses económicos. Unas jerarquías muy marcadas, muy verticales, muy eficientes. Homofobia, xenofobia, transfobia, machismo, racismo, aporofobia o miedo a la gente pobre. Esos y muchos más argumentos y retóricas de odio se normalizan e inundan las cabezas de la opinión pública. Claro, siendo a golpe de españazo limpio, la opinión pública la crea y moldea la televisión privada. Es un país peculiar. Lo que empezó como una concentración masiva que rebosó los límites de la Puerta del Sol, algo nunca visto desde antes de la pandemia, que yo sepa, se convirtió de forma espontánea en una marcha, en una manifestación contra la violencia homófoba y fascista. Avanzamos por la calle Preciados hasta Callao, luego tiramos a la izquierda por Gran Vía, luego nos desviaron hacia la calle San Bernardo y allí nos detuvimos delante del Ministerio de Justicia. Todo esto esquivando, digamos, los torpes bloqueos policiales que nos intentaban hacer de momento. Los cantos eran alegres y combativos. Desde Samuel no ha muerto, lo han asesinado, contra los nazis, mariconazos, o nazi muerto, abono pa' mi huerto. Muy festivo, muy bien. El movimiento pro derechos LGTBIQ+ en España es, felizmente, muy abierto, muy interseccional y muy revolucionario. Los mandos policiales no sabían qué hacer con una manifestación espontánea y masiva. Nos ponían un bloqueo, nos íbamos por un lado, lo saltábamos, lo evadíamos, todo esto de forma pacífica, con alegría, agilidad, y por el simple tamaño de la manifestación era imposible que el número de policías que habían allí pues pudiese manejarlo. Y por manejar digo meternos de hostias. Claro, estos bloqueos los saltábamos una y otra vez. Una vez que nos detuvimos delante del Ministerio de Justicia, la cosa se calmó un poco. La policía bloqueaba la calle y también protegía el edificio del ministerio. La gente nos sentamos. Desde el centro de la manifestación no podía ver qué pasaba de una forma correcta, así que me acerqué un poco a la cabecera. En efecto, nadie dejaba acercarse al Ministerio de Justicia, pero tampoco había interés. Y eso tampoco fue un problema. Tras un rato de estar allí todo el mundo
detenido, nos pusimos en marcha de una forma muy ágil y continuamos, pues normal. Claro, llegamos a la glorieta de Ruiz Jiménez. Allí nos intentan poner otro bloqueo con furgonetas para llevarnos hacia la glorieta de Bilbao. Lo que hacemos es irnos justo hacia el otro lado y vamos por la misma calle Alberto Aguilera, pero hacia nuestra izquierda. Tras ese esquinazo pues había optimismo, se seguían los cánticos, continuaba la manifestación totalmente pacífica, tranquila, pues, o sea, tranquila. Cantábamos, decíamos consignas, ya está. No hacíamos daño a nadie. De hecho, recuerdo que hasta algunos coches nos pitaban en señal de apoyo. Pero claro, llegamos a la esquina de Alberto Aguilera con Princesa y allí sí habían formado un bloqueo más eficaz. Por la geometría también del cruce, que estaba cerrado entre varios edificios, con varias vallas, un kiosco, el Corte Inglés y demás obstáculos que impedían que el flujo de la gente fuese bueno, si habían bloqueado la carretera como hicieron. Así que a un grupo pequeño que intentábamos dirigir a la gente a través de una de las posibles grietas de ese bloqueo que no habían terminado de montar, avanzamos. Y allí nos atrapó la policía, un montón de antidisturbios, con todo el equipo ya puesto, porras, cascos, escudos y demás parafernalia. Empezaron las primeras cargas, pero no serían las últimas. Ahí me dieron 1U1021 y 1U1024. El dúo sacapuntas, el Pulga y el Linterna. Estos fueron mis compañeros de baile. Teníamos objetivos contrapuestos. Ellos querían detener la manifestación y probablemente disolverla también a base de porrazos. Nosotros queríamos seguir sin hacer daño a nadie, nada más continuar, seguir. Ya está, pasar. El pequeño grupo que estábamos allí simplemente queríamos abrir paso para que el resto de la gente pasase detrás de nosotros. La gente que pasó huía como podía de las cargas, de los porrazos, de la violencia, los empujones, las intimidaciones y demás. Yo decidí hacer resistencia pacífica, armado únicamente pues con mi teléfono móvil. El Pulga, el chiquitico, el 1024, ese quería pegar, ese estaba a tope, ese estaba deseando. No sé si estaba emocionado o asustado. Recuerdo haber dejado ir a uno de estos antidisturbios que se había quedado aislado y dije, pobre hombre, se va a buscar un lío. Y me aparté un poquito, le di su espacio para que volviese con sus compañeros. Total, para que no lo pasase mal, ¿no? Y eso, dejadme que incida que nuestro objetivo no era pegar a estos policías, era nada más abrir el paso para que el resto de la gente continuase con la manifestación pacífica. Y encima abrir el paso por medios pacíficos sin violencia ninguna. Ellos, eso sí, las porras. Siempre lo mismo. Al Linterna, al Grandullón, al 1021, a ese se le veía más frustrado. Me acuerdo haberle oído algo tipo... ¡Iros para atrás, coño! Como que les obedeciésemos, que nos fuésemos. Pero claro, es que nosotros queríamos abrir el paso a los demás, sin hacer daño a nadie. ¿Pero qué pasase la gente? Me acuerdo que hasta retrocedió un poco y se le veía un poco de arrepentimiento en la cara cuando uno de sus porrazos me dio en esta rodilla, que todavía la tengo hecha una mierda. Y yo me agaché por el dolor un momento y vi su reacción, que era de retroceder y un poco los ojos de arrepentido, ¿no? De hostia, le he dado mal. Yo me sobrepuse enseguida, fue un segundito y continué mi resistencia pacífica a estos... Cuando me dieron en los muslos, aquí en los costados, el dolor era más soportable en el momento, pero la rodilla sí que me dio un dolor agudo fuerte. Se fue complicado. Era como un dolor punzante e intenso. Daba hasta calor.
Duró un momento, ya te digo, en caliente te recuperas rápido, pero me imagino que es por los tendones y las terminaciones nerviosas que hay en lo que es la articulación. El caso es que el chiquitín, el pulga, volvió a la carga. Emocionadísimo, excitadísimo, o no sé si asustado a lo mejor, ¿no? Pero volvió más vigoroso que nunca. Pobre animalito. El caso es que me tira un porrazo de arriba a abajo, que me han dicho que por lo que sea son ilegales. Ya ves tú, lo que les importa a esto es lo que es legal y lo que no. ¡Si son impunes! Pero me da un poco igual. Él ha apuntado al móvil, pero yo sigo. Yo aparto enseguida la mano, sí me dio un poco de refilón. Aquí está todavía la herida, mal. Así que con el dedo índice de la mano izquierda machacado, estos golpes y tal, y veo que no se rompe la línea, que la gente no pasa, que nadie detrás está apoyando lo que estoy haciendo. Digo, hasta aquí me da. Y me vuelvo hacia el otro lado, ya aislado del resto de la manifestación, junto con otro grupo que sí estaba ya en ese momento haciendo barricadas. Pero no haciendo barricadas para que no pasasen más lecheras, porque si vienen más, nos masacran. Y es lo que pasó después, cuando en vez de venir más lecheras que vinieron, llegaron hasta 7, lo que fue es que había cada vez menos gente. Pero bueno, lo del golpe en la mano y lo del móvil, pues oye, queda en la conciencia de este pequeño mastuercillo de tamaño portátil. A mí... yo la conciencia la tengo tranquila. Yo estaba haciendo resistencia pasiva. Y estos estaban a porrazos, con gente en ropa de calle, en camiseta y pantalón corto. Vergüenza se queda corto. Lo que no vi en su momento es que el bombilla, el grandullón, el 1021, sí me había tirado otro porrazo. Cuando me empujó, me tiró otro porrazo vertical, que yo sí le esquivé la mano que tenía el móvil, pero fue tan instintivo que no me acordaba hasta que lo vi en el vídeo. Todos, por supuesto, cortesía de Fermín Grodira, seguirle en el Twitter, enorme fotoperiodista y persona excelente. Gracias. Me dan el micro. Gracias, de verdad. Sobre todo lo digo porque al bombilla lo veía menos frustrado que al pulga, o sea, lo veía menos excitado. Sí había frustración, pero estaba más contenida, pero... es difícil de medir un poco lo que era en el calor del momento y lo que es ahora. Vete a saber. Y fíjate que lo de la frustración yo lo entendería, porque tienen un interés que nos vayamos idos, y nosotros nos quedamos, pues vaya, qué bordes. Pero es la típica cosa que, joder, te sientas, lo hablas y lo negocias y dices, oye, pues sí, pues ni tan mal. Pero claro, eso sería en un mundo medianamente decente y civilizado. Ya se sabe. No sé si lo decía Asimov, ¿no? La violencia es el último recurso de los incompetentes. Incompetentes. Y nunca mejor dicho, porque realmente tampoco es que eran muy buenos en su trabajo de golpearnos a la gente. Eran casi lentos, debiluchos. O sea, los empujones que daban eran debiluchos, eran malos. Y luego, pues en el momento no duelen tanto. Ahora estoy un poco más doblado, estoy un poco más cansado, pero... a lo mejor no hay que tenerles tanto miedo. Son patanes. Y eso, lo que he dicho antes, que en una situación más lógica, pues se hablaría las cosas y tal, pero... aquí las que hablaron fueron las porras y luego un furgón de policía atropellando a manifestantes. Y luego, a lo mejor, un spray de pimienta que le dieron en la cara a un fotoperiodista. A un periodista, inútiles. Y te lo digo como receptor de vuestros palos de mierda. Se cubrieron de gloria. Una vez que vi que no había manera por ese lado, pues como ya os he contado, me eché para detrás, empezaron las barricadas, ellos cerraron su cordón, llegó a haber hasta 7 lecheras, o furgones de policía, como se dice, de forma más formal. Y tras un rato para recuperarme y hablar con la gente que andaba por allí también y contarnos un poco cómo había ido la cosa, di la vuelta a la manzana para comprobar si estaban encerrando a la manifestación para moler a la gente que daba golpes o si la estrategia era de otra manera. Y efectivamente volví dando la vuelta a la manzana y me encontré que estaba abierto. O sea, estaban contando con el hecho de que mucha gente, al ver cargas policiales, se va. Entonces el número de manifestantes que queda es mucho más manejable, o golpeable, o castigable. La mayoría de la gente, al fin y al cabo, quiere vivir una vida tranquila y en paz.
Ahora bien, en sociedades donde a la gente se la mata por su identidad, donde el discurso del odio está más y más aceptado por la opinión pública, donde no hay acceso universal al agua, a la comida, a la vivienda o al trabajo digno, por ejemplo, los trabajos uberizados y la nueva esclavitud no cuentan, ¿eh? No hay manera de vivir con paz y tranquilidad. Quizá no es el momento para la paz y la tranquilidad. Todavía no. Quizá lleva mucho tiempo sin serlo. El caso es que después de comprobar que habían salidas, que la gente podía más o menos salir de aquello, y ver un poco la fila de auténticos mastuerzos antidisturbios preparados para cargar otra vez contra la poquita gente que quedaba, y ver que habían traído las balas de goma, yo me olía a una masacre y me fui. Y efectivamente, no fue nada más que subir al bus y ver un poco las redes sociales, y efectivamente ahí estaban los vídeos de los atropellos, de los porrazos, del spray de pimienta en los ojos de un periodista. Más brutalidad policial. ¡Qué sorpresa! Oh, patético, cobarde y reprobable a todos los niveles. La brutalidad policial y su impunidad es un mensaje claro. El Estado nos está diciendo que tiene el monopolio de la fuerza y que lo usará cuando quiera, sobre todo en la gente que cuestione al Estado y a la manera de vivir capitalista. Javi, ya estás con el capitalismo. Sí. Esto es el Estado usando el terror, donde no puede convencer con la razón. Y hasta a veces usando el terror simplemente por gusto. Porque claro, los mandos, los superiores, las señorías, la gente que se cree por encima de nosotros, del populacho, tienen que tener su dosis de satisfacción en el hecho de ejercer el poder, y utilizan a estos descerebrados para castigarnos. Pero ellos son quienes reciben la satisfacción sádica de haber dado esas órdenes. Sus mensajes institucionales dirán que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado usaron la fuerza para mantener el orden. El problema es que el lenguaje institucional no es nada más que una serie de retruécanos lingüísticos para que una gente se crea mejor que el resto. Absurdo. Tras ese texto explícito hay un subtexto mucho más problemático. Trabajan para un sistema, una forma de hacer las cosas, un conjunto de recompensas y castigos para que la sociedad se estratifique de una manera concreta. Esto crea una sociedad cada vez más desigual, más empobrecida económica, pero también culturalmente, donde la extracción se hace no como cuando los grandes países eran imperios, que se hacía de unos países a otros, ahora se hace de las clases altas de unos países a las clases bajas. Y ese es el área donde el sistema capitalista está poniendo todo su foco y toda su intensidad. Cuando queremos cambiar esto, machacan nuestros cuerpos para convencer a otra gente de que nuestras ideas nunca triunfarán, de que no merece la pena cambiar absolutamente nada. Si estamos bien como estamos, estamos bien como estamos, estamos bien como estamos. No. Ellos nos dicen que son el único camino. Otra vez, no. De hecho, diría que son el peor camino. Mucha gente defiende que el fascismo, en todas sus diferentes formas, mutaciones, variantes, ideologías adyacentes, viene a ser una última defensa, un último recurso del capitalismo en crisis. Aquello a lo que se agarran las clases poderosas para proteger sus intereses de un pueblo que ya no tiene nada que perder. Lo mismo no va esto tan desencaminado. El fascismo, o los fascismos, tienen muchas caras y formas, pero tienen un hilo común: el discurso de odio y la apelación a las bajas pasiones de la gente desesperada. Esto de las bajas pasiones no es más que una expresión más de los axiomas capitalistas, en especial los neoliberales. Competición extrema donde todo vale para subir en la escala social, no importa qué. Los
derechos de los propietarios a construir pequeños feudos absolutistas donde pueden maltratar a las personas que se les subordinan bajo un marco político de supuesta democracia. No, las comillas con este dedo todavía. Pequeñín, me debes un dedo, capullo. Y luego hay que tocar los riffs. Los derechos divinos de esa nueva aristocracia que convenientemente nadie cuenta cómo se han puesto ahí. Básicamente robando, parasitando, extrayendo las plusvalías de la gente que sí trabaja. No como otros. Estos fascistas, por supuesto, tienen mucha aceptación en los aparatos represores del Estado. Por cómo están estructurados estos perfiles sociopáticos, crueles, mezquinos, estos perfiles antihumanos son bienvenidos con los brazos abiertos. Gente que va a obedecer órdenes sin cuestionarlas. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Y esto no es casualidad. Esto es una compatibilidad manifiesta entre los giros ideológicos fascistas del poder por el poder en sí mismo y la necesidad de los estados burgueses de reprimir a cualquier parte del populacho que se salga del guión o cualquier parte del populacho en general. Ya sabes, gente vulgar, simple, como tú y yo. A mí me pegaron estos dos tipejos, dos pobres diablos que tienen uno de los peores trabajos del mundo. Los hay peores, ¿vale? Pero este es bastante malo. Qué trauma, qué asco. Sean o no sean conscientes ellos de que tienen este trabajo mierdoso, yo, como persona a la que han zurrao, los veo como víctimas también. A mí no me preocupan aquí el dúo sacapuntas. A mí me preocupan sus superiores. Que ya superior es una... Ya superior es un concepto como en sí mismo ya está contenido el autoritarismo superior a quien gilipollas. También me preocupan sus ideólogos y las personas que están a cargo de adoctrinar a esta gente para que tengan esos muros cognitivos que les permitan zurrar a gente indefensa por la noche y a la mañana siguiente irse con su familia de picnic a ser tope de felices. Si no es que le zurran también. Que ya se sabe que en los ambientes patriarcales de las derechas la violencia doméstica machista es muy habitual y aceptada, socialmente aceptada. Perfecto para ellos. Ay, los problemas no son individuales y yo, dentro de lo que cabe, estoy bien. Me han zurrado y tengo dolor físico, pero la conciencia la tengo tranquilísima. Estoy bien. Como comprendo la situación global, sé que lo que hice está bien. Y sé que estos dos pobres hicieron lo que les mandaron hacer. Ya sean sus jefes, sus miedos, su adoctrinamiento o una combinación de todos estos. Mi cuerpo se curará. Sus mentes no lo tengo tan claro. No hay que tener miedo a la policía que nos rompe el cuerpo, que nos mutila, que nos mata. Hay que tener miedo a la gentuza que les manda, que los dirige, que les ordena que hagan eso. Por ejemplo, los jueces filofascistas que son como maderos de interior y nos condenan a penas ridículas por las cosas más insulsas, donde la moralidad y la ley van por caminos completamente separados. ¿A quién le importa tener ética? ¿Qué es eso de la ética? Aquí estamos para forrarnos. Pero claro, esta gente trabaja en un sistema legal ridículo, donde las leyes las hacen otros tocinillos que están completamente separados de tu realidad y de la mía. Viven en un mundo de la piruleta, de la democracia y de la ley y de los valores. ¿De qué valores, gilipollas? ¿Qué valores tienes si está la gente aquí sufriendo y tú, como un marqués, obedeciendo a tus dueños del IBEX 35 o del Nasdaq o de cualquier índice Nikkei o lo que sea? Son esperpénticos espantajos que disfrazan su odio de institucionalidad, su represión de orden, y que a veces, sin querer, dejan entrever el miedo que nos tienen. Somos el pueblo, y aunque queda mucho trabajo por hacer, muchísimo,
trabajo por hacer, muchas estrategias que mejorar y mucha basura intelectual que deben construir dentro de nuestras cabezas. Cuando nos unimos, no hay quien nos pare. Por eso, y por otros muchos motivos, tenemos que seguir adelante. Coño, no puedo cerrar bien este puño con el otro, ¿vale? Salud y revolución. Hola, hola, hola. Bueno, deciros primero que estoy bien, que gracias por preocuparos, gracias por pues, decir, Javi, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y todo esto, estoy bien, recuperándome de estas cosas. Ni os preocupéis. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del vídeo. Muchísimas gracias a Fermín Grodira por cederme los vídeos que grabó con toda su valentía y su buen hacer de reportero gráfico, de periodista. Muchas gracias por mandarme ese mensaje de tío, que sabía que estabas ahí. Gracias. Jo, qué bien. Así sí, así las cosas bien. Y por supuesto muchísimas gracias a la gente que me está echando una mano en esto del Patreon tontón, patrón tontero. Por supuesto, muchísimas gracias a River Ransom, que la donación del mes pasado hizo una gran diferencia, teniendo en cuenta que vino una cosa que no esperaba. Catherine Stenson, por supuesto, todo este tiempo, igual que Neil Surio, Robert Lambert, Stefan Bittner, que habéis estado ahí todo este tiempo, muchísimas gracias. El Sinistero, muchas gracias. Chris Lack, Matt Blender, Michael Smith, Miguel Medina, Liz Avilgard, Serena Gallagher, Simona Ferlini, The Kinky Beast and The Milk Toast Fool. Muchas gracias a Spavientos, a M, a Puffin Bird, a Queer Potters, a Randy Randerson, y muchas gracias a The Surfs por incorporaros este mes. Y si me queréis echar la mano, pues yo os lo agradezco. Si no se puede, no pasa absolutamente nada, que esto es gratis para todo el mundo, estaría bueno. Ya me fastidia que la gentuza esta de YouTube quiera poner anuncios ahora esté monetizado, ¿no? Mi idea era no monetizarme para no poner los anuncios, pero la vida es así. Que estoy bien, que adivinad, como el título del vídeo era un poco más serio, he puesto la música de fondo aquí, ¿no? Con los sonidos del Casio PT-10 o PT-10 de toda la vida, y es una versión de una banda de punk rock de Euskadi muy famosa, es muy facilita. A ver quién la adivina primera o primera en los comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Y será esta sección será más tranquila. Gracias. Hasta luego. Gracias.